Hola rapaces, aquí Leon de wundersoftware.com. Como os decía en Facebook en uno de los últimos posts, voy a contaros un poco del último proyecto de Arduino que he hecho, que es esta pequeña tarjetita de aquí. Básicamente, el fin de semana pasado tenía un entrenamiento con el equipo y teníamos un problema. Éramos poca gente y queríamos practicar una serie de tácticas y movimientos. Entonces pensé, ¿cómo podemos hacer que más o menos cuando queramos practicar esos movimientos, que sean por ejemplo evasión por saltos, una de las cosas que teníamos pendientes de practicar, fuera aleatorio, que nos pillara completamente por sorpresa? Porque si no, lo que se suele hacer en los entrenamientos es, vale, aquí en esta zona despejada y que estamos de puta madre, vamos a tirarnos al suelo y hacer tal cosa. Y no es plan, no, la vida real, las partidas de Airsoft no ocurren así. Entonces lo que inventé fue este pequeño cacharrito, que básicamente es un Arduino que cuenta con un motor vibratorio y 4 luces. La idea es que una vez que lo enciendas, pasa el tiempo y pasado una serie de minutos sacaría un aviso de alto, que es lo que nosotros en los entrenamientos utilizaríamos para hacer cuerpo a tierra y esperar a que ese primer evento pasase. Y cuando queramos practicar las técnicas de saltos para evasión, para ataque, para fuego, maniobra, lo que sea, pues hay otro tipo de evento, que es el evento contacto, que el cacharrito te lo notifica y en cualquier momento estás caminando por ahí por el monte, pum, salta el aviso y tú tienes que reaccionar a eso. Vale, entonces voy a explicaros un poco cómo es el sistema. Está alimentado por una de las celdas de la batería de LiPo para funcionar a 3,7 y una vez que se enciende, esto sería un aviso de contacto enemigo, sería una vibración larga y un encendido de uno de los LEDs. Después de eso, una vez empieza el evento, el LED de dirección, es decir, esto lo llevaría el Pointman en el brazo, en una muñequera o lo que sea, y según vea la luz que se ilumine dirá, pues oigo un sonido por allá, encuentro unos enemigos, contacto enemigo por la derecha, etc. Y la luz parpadea y va parpadeando cada vez más lento hasta que se acabe el evento. Es la forma de saber más o menos cuánto tiempo queda. En el tramo final parpadea a una velocidad de más o menos un encendido y un apagado cada 2 segundos. El otro tipo de notificación serían 2 vibraciones cortas, tal que así, y esto nos indicaría un alto. Y una vez más, parpadea a una velocidad rápida y va parpadeando cada vez más lentamente hasta que se acaba el evento. Cuando se acaba el evento, nos vuelve a notificar con el mismo aviso con el que se encendió. Vibración y luz larga para contacto, vibración y luz corta en 2 repeticiones para alto. Cada uno de los eventos tiene una duración diferente y unas probabilidades distintas de ocurrir. Una vez que lo enciendes, ahora mismo salta un aviso porque lo he programado para que se viera a modo de ejemplo en este vídeo, pero una vez que lo enciendes pasa un tiempo de entre 20 minutos y media hora para el primer alto, que va a ser siempre un evento tipo alto, porque nos venía bien así y lo decidimos así. Ese evento, en las 2 pruebas que hicimos, el primero ocurrió a los 27 minutos y en la segunda prueba a los 26, o sea que, ya digo, es cierto margen de aleatoriedad para no saber que toca ahora y venga. Luego, una vez pasado ese primer evento de alto, cada minuto se evalúa un porcentaje de posibilidades de que ocurra un evento tipo 1, que es el alto, o un evento tipo 2, que es el de contacto. Además, la duración del evento alto es de 3 minutos y el evento de contacto es de 4 minutos y medio, si no recuerdo mal. Luego ya vimos que los tiempos no estaban del todo muy bien definidos y ya los ajustaremos para próximos entrenamientos. Pasado ese primer evento, en la primera prueba, pasó poquísimo tiempo, pasaron 7 minutos hasta el primer contacto y allá fue cuando, nos pilló en medio de un camino y empezamos a hacer el salto, lo que se suele llamar el leapfrog, y empezar a hacer saltos los compañeros para evadir el contacto a la dirección a la que queríamos movernos. Luego, en la segunda partida, pues ya pasó más tiempo. Desde que acabamos el primer evento de alto, el siguiente contacto surgió aproximadamente una hora después. La idea es que de media, más o menos, haciendo la media al final del entrenamiento, por cada hora de entrenamiento hubiéramos estado parados no más de 10 minutos y lo cumplió perfectamente.
Así que la verdad es un evento sencillo, pero que cubre esa pequeña necesidad que teníamos ahí para aportar ese factor de aleatoriedad y de factor sorpresa a los entrenamientos, y la verdad que estoy muy satisfecho con lo que ha salido. Como de costumbre, si tenéis alguna sugerencia o alguna idea que creéis que se podría sacar un proyecto interesante, me lo dejéis en los comentarios de Facebook. E igualmente, si os parece un proyecto interesante y queréis uno, pues me mandáis un mensaje y ya lo vamos hablando. Gracias por atender al vídeo y nos vemos en mundoairsoftware.com.